El viento soplaba suave aquella tarde en el pequeño pueblo de San Rafael, un lugar rodeado de colinas, donde las campanas de la iglesia marcaban el paso del tiempo y la fe aún vivía en los corazones sencillos. Las casas, con sus paredes gastadas por los años, guardaban historias de esperanza, de lágrimas y de oración. Allí vivía Adrián, un hombre que alguna vez creyó en Dios con todo su ser, pero que ahora no creía en nada. Había sido un buen hijo, un esposo amoroso, un padre entregado. Pero la vida, con su crudeza y misterio, le arrancó todo lo que amaba. Su esposa, María Elena, había muerto en un accidente camino al trabajo, y poco después su hijo menor cayó enfermo. Los médicos decían que no había esperanza. Esa palabra, esperanza, comenzó a dolerle. Se convirtió en una herida abierta que lo consumía día tras día. Cada noche se sentaba frente a la ventana de su casa de madera, mirando el cielo sin estrellas, y murmuraba con amargura: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me quitaste todo? Su madre, una anciana de alma pura llamada Doña Carmen, oraba cada mañana frente a una pequeña imagen de la Virgen María que descansaba sobre una mesita junto a una vela encendida. Era su consuelo, su refugio y su fe hecha imagen. Ella sabía que su hijo estaba herido, y con cada oración pedía al cielo: Madre Santísima, toca el corazón de mi Adrián. No permitas que se pierda. Pero los oídos de Adrián estaban cerrados. La fe que alguna vez lo sostuvo se había convertido en ceniza. Y mientras su madre rezaba, él se burlaba en silencio, lleno de enojo. A veces la miraba con desprecio y decía: ¿De qué sirve rezar? Tu Virgen no puede devolverme a mi familia. Doña Carmen lloraba en silencio, pero no respondía. Sabía que discutir con un corazón herido era como gritarle al viento. Solo seguía rezando, porque creía, con esa fe profunda que tienen las madres, que Dios nunca abandona a un hijo, aunque se aparte del camino. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y las sombras se alargaban en el campo, la rabia acumulada dentro de Adrián estalló. Entró a la pequeña sala donde su madre rezaba, y con una mirada fría y temblorosa le dijo: «Ya basta con esto, madre, no quiero ver esa imagen en esta casa nunca más». Doña Carmen se levantó con el corazón en un puño. «Hijo, por favor, no hagas esto», suplicó con lágrimas en los ojos. Pero él no escuchaba. La ira lo había dominado. Tomó la imagen de la Virgen entre sus manos, una imagen sencilla, de yeso, con el manto azul gastado y una mirada dulce, y salió de la casa. El aire se volvió pesado. El sonido de las hojas parecía detenerse. Doña Carmen lo siguió hasta el campo detrás de la casa, donde él empezó a cavar con furia, como si quisiera arrancar algo más que tierra: su pasado, su dolor, su fe. Cada golpe de la pala contra el suelo era un grito contra el cielo. Cuando el hoyo estuvo listo, Adrián arrojó la imagen dentro y comenzó a cubrirla con tierra, una y otra vez, sin mirar atrás. Doña Carmen, de rodillas, lloraba y suplicaba: «Hijo, no lo hagas, no entiendes lo que estás haciendo». Pero él solo respondió con una mirada vacía, mientras su respiración se mezclaba con el polvo que levantaba la tierra. En su mente, quería enterrar no solo aquella imagen, sino todo lo que representaba: la fe, el dolor, los recuerdos, incluso el amor. Y mientras su madre gemía, en lo alto de la colina, una figura observaba en silencio. Era Jesús, vestido con una túnica blanca y un manto rojo que se movía suavemente con el viento. No decía nada. Solo miraba con compasión, como quien contempla a un hijo perdido que aún no comprende el peso de sus acciones. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también una ternura infinita. El último puñado de tierra cayó sobre el rostro de la Virgen, cubriéndola por completo. Adrián dejó caer la pala y respiró hondo. «Ahí estás, donde perteneces. Bajo tierra, como mi fe». Luego se alejó, dejando atrás a su madre llorando y a la tierra recién removida. El cielo, antes claro, se cubrió de nubes, y un viento frío recorrió el campo, como si la creación misma se estremeciera ante aquel acto. Esa noche, el silencio pesaba más que las palabras. Adrián no podía dormir. El sonido de la pala aún resonaba en su mente. Y aunque no quería admitirlo, algo dentro de él se había quebrado. Cerró los ojos, pero en su mente veía la imagen de la Virgen, inclinada dentro del hoyo, cubierta de tierra, mirándolo con tristeza. Y fue entonces, en ese instante de oscuridad y vacío, cuando el cielo comenzó a moverse. Porque Jesús había visto todo, y aunque el hombre había enterrado su fe, el Señor ya había decidido desenterrar su alma. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante.
asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre sin fe. Después de aquel día, el corazón de Adrián se volvió una tierra árida, sin consuelo ni esperanza. En el pequeño pueblo de San Rafael, todos notaron el cambio. Ya no era el mismo hombre que saludaba a los vecinos con una sonrisa, ni el padre que solía llevar flores a la tumba de su esposa. Ahora caminaba con la mirada vacía, con el ceño fruncido y el alma apagada. Pasaban las semanas, y la vieja casa que compartía con su madre parecía más fría que nunca. Las risas habían desaparecido. Solo se escuchaba el sonido del reloj en la pared y el suspiro cansado de doña Carmen, que cada mañana encendía una vela en el altar vacío donde antes estaba la imagen de la Virgen María. Ella no se atrevía a reemplazarla, sabía que cada vez que lo intentara, su hijo la destruiría. Así que rezaba en silencio, mirando el hueco vacío, y con lágrimas en los ojos susurraba: Madre Santísima, aunque mi hijo te haya enterrado, yo sé que tú no lo abandonarás. Adrián escuchaba esas oraciones desde su habitación, y cada palabra era como una espina que le hería el alma. ¿Por qué sigue rezando? Pensaba. Si Dios existiera, no habría permitido todo lo que nos pasó. El dolor por la muerte de su esposa aún lo perseguía. Recordaba su voz, su risa, su promesa de envejecer juntos. Y la enfermedad de su hijo era una herida que nunca cerró. En su interior, algo se quebró el día que el médico le dijo que no había nada más que hacer. Desde entonces, se convenció de que Dios se había olvidado de él. Empezó a beber más de lo normal. Pasaba las noches en la cantina del pueblo, rodeado de hombres que, como él, habían perdido algo en la vida. Entre copa y copa, hablaba con rabia, burlándose de la fe de los demás. ¿De qué sirve rezar?, decía golpeando la mesa. Si Dios fuera tan bueno, no permitiría tanto dolor. Los demás lo escuchaban en silencio. Algunos bajaban la mirada, otros solo suspiraban. Sabían que su enojo no era contra Dios, sino contra el vacío que lo consumía. Cuando regresaba a casa, el campo lo recibía con su silencio profundo. En cada paso, sentía el peso del pecado y la vergüenza, aunque no quería reconocerlo. Y mientras caminaba bajo las estrellas, recordaba el rostro de su madre, llorando el día en que enterró la imagen. Aquella escena se había grabado en su mente como una cicatriz. En su interior, Adrián sentía una batalla. Una voz le decía: pide perdón, vuelve al camino. Pero otra, más fuerte, gritaba: no hay perdón para ti. Ya es demasiado tarde. Y así vivía, atrapado entre la culpa y el orgullo, sin saber que el mismo Jesús que lo observó en el campo aquella tarde seguía a su lado, esperando el momento de tocar su corazón. Una noche, doña Carmen se acercó a él con una taza de café caliente. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era dulce, como la de una madre que aún cree en los milagros. Hijo, le dijo con voz temblorosa, sé que sufres, pero Dios no te ha abandonado. Adrián la miró sin responder. Se levantó, tomó su abrigo y salió al porche. El viento soplaba fuerte. Miró hacia el campo oscuro y, por un momento, creyó ver algo. Una figura blanca, a lo lejos, quieta, observando. Parpadeó, y ya no estaba. Sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo: estoy imaginando cosas. No hay nadie. Pero dentro de su alma algo se movió, como una pequeña chispa encendida entre las sombras. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Una presencia que no lo juzgaba, solo lo miraba con amor. Esa noche, Adrián no pudo dormir. El rostro de su madre rezando, la tierra cayendo sobre la imagen, y esa figura blanca en la distancia. Todo volvía a su mente una y otra vez. Al amanecer, mientras el primer rayo de luz entraba por la ventana, se dio cuenta de que por más que quisiera enterrar su fe, no podía matar su conciencia. Algo dentro de él lo seguía llamando, como un eco del pasado que se negaba a morir. Y mientras el pueblo despertaba, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Doña Carmen, con su rosario entre las manos, miró al cielo y susurró: gracias, Señor. Sé que aún lo estás mirando. Desde la colina, donde el campo se encontraba con el horizonte, Jesús seguía allí, con la misma túnica blanca y el manto rojo, observando en silencio, esperando el momento perfecto para transformar el corazón de aquel hombre que había enterrado su fe, pero que aún no sabía que el cielo nunca lo había dejado solo.
Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El acto de profanación. La tarde había caído sobre el pequeño pueblo de San Miguel del Valle, y una brisa densa, casi insoportable, recorría las calles silenciosas. El aire olía a tierra húmeda, como si el cielo estuviera conteniendo las lágrimas ante lo que estaba por ocurrir. En medio de un terreno baldío, Ricardo caminaba con paso firme, pero con el corazón completamente endurecido. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por una mezcla de odio y desesperación que lo consumía desde hacía años. En sus brazos llevaba una pequeña imagen de la Virgen María, la misma que había pertenecido a su madre, aquella mujer que durante toda su vida le había enseñado a rezar, a confiar y a amar a Dios. Pero desde la muerte de ella, su alma se había llenado de oscuridad. Ricardo sentía que el cielo lo había traicionado, que ninguna oración había sido escuchada. Esa rabia contenida lo había convertido en un hombre sin esperanza, ciego ante cualquier gesto de amor divino. Con un pico oxidado y una pala vieja, comenzó a cavar un hoyo frente a la mirada confundida de algunos vecinos que observaban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. Las manos de Ricardo se movían con fuerza, como si cada golpe al suelo fuera una forma de descargar su dolor. La tierra volaba en todas direcciones mientras murmuraba palabras llenas de rencor. ¿Dónde estabas, Dios, cuando más te necesité? Gritó con voz quebrada. Tú y tu madre me abandonaron. Todo lo que hice fue creer, y mira cómo me pagaron. El eco de su grito se perdió entre las colinas, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los pájaros dejaron de cantar. Hasta el viento pareció detenerse. Ricardo respiraba con dificultad, sudoroso y lleno de furia. Con manos temblorosas tomó la imagen de la Virgen y la arrojó al fondo del agujero. La figura, pequeña y delicada, cayó de lado, cubierta de polvo. Sin pensar, empezó a arrojar puñados de tierra sobre ella, una y otra vez, hasta que solo se veían sus pies de porcelana. La mirada serena de María parecía observarlo incluso desde el suelo, como si una compasión infinita emanara de sus ojos. Eso lo enfureció aún más. No me mires así, no quiero tu piedad. Rugió Ricardo, mientras seguía enterrando la imagen con más fuerza, sus lágrimas mezclándose con la tierra. Cada palabra era una confesión de dolor, cada grito un intento de silenciar la voz del espíritu que aún susurraba en su interior. Pero en su corazón, algo comenzaba a temblar. Por un instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia lo estuviera observando desde muy cerca. A pocos metros detrás de él, una figura se encontraba de pie. Vestía una túnica blanca con un manto rojo que caía suavemente sobre sus hombros. No decía una sola palabra. Solo observaba con profunda tristeza. Era Jesús, contemplando en silencio el acto de un hijo perdido, sin condena, sin reproche, solo con amor. El viento volvió a soplar, levantando una pequeña nube de polvo que cubrió parcialmente el rostro del Salvador. Ricardo, sin volverse, sintió de nuevo esa presencia. Su respiración se aceleró, y por un instante, su cuerpo pareció detenerse. Pero su orgullo lo empujó a seguir. Enterró por completo la imagen. Luego, se arrodilló frente a montículo de tierra, exhausto, con las manos sucias y el corazón en ruinas. El odio le había quitado todo, la fe, la paz y la luz. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, anunciando el atardecer. Un sonido que antes le resultaba reconfortante ahora lo llenaba de rabia. Se levantó lentamente, miró el suelo donde yacía la imagen enterrada, y dijo en voz baja, con ironía: «Ahí está tu reina del cielo, bajo tierra, donde pertenecen mis esperanzas». Jesús, desde la distancia, cerró los ojos. Una lágrima descendió por su rostro. Sabía que el alma de Ricardo estaba herida, pero también sabía que aún no todo estaba perdido. En el plan divino, incluso los actos más oscuros pueden ser el comienzo de una redención inesperada. Mientras se alejaba del lugar, Ricardo no podía imaginar que esa noche su vida cambiaría para siempre. Porque el cielo había escuchado su grito, y respondería, no con castigo, sino con amor. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón.
Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El silencio del cielo. La noche cayó sobre el pequeño pueblo de San Miguel del Valle, y con ella un silencio profundo que parecía envolver cada casa, cada calle, y cada alma que aún creía en Dios. El campo detrás de la casa de Ricardo estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz débil de la luna que se filtraba entre las nubes. La tierra aún fresca del hoyo donde había enterrado la imagen de la Virgen María parecía absorber toda la luz, como si el acto de odio hubiera dejado una sombra tangible sobre el lugar. Ricardo caminaba solo, sus pasos resonando sobre la tierra seca. La furia que lo había impulsado esa tarde parecía haberse desvanecido, dejando un vacío frío y doloroso en su pecho. El peso de lo que había hecho comenzaba a presionarlo, y por primera vez en semanas, su corazón sintió un temblor de culpa. Se detuvo junto al hoyo, observando la tierra removida. Recordó cada golpe de la pala, cada puñado de tierra que había arrojado sobre la imagen de la Virgen. Cerró los ojos y pudo ver, en la penumbra de su memoria, los ojos serenos de María mirándolo con tristeza. Su orgullo le decía que todo estaba bien, que había hecho lo correcto, pero algo dentro de él temblaba. El viento nocturno parecía susurrar palabras que no podía entender. Una sensación extraña lo recorrió de pies a cabeza, como si algo invisible lo estuviera observando, no para castigarlo, sino para recordarle que no estaba solo. Intentó negar la sensación. Es solo mi imaginación, se dijo a sí mismo, pero la inquietud persistía. Mientras tanto, más arriba, sobre la colina que dominaba el campo, Jesús permanecía en silencio, su figura iluminada tenuemente por la luz de la luna. Vestía la túnica blanca y el manto rojo que se movía suavemente con la brisa nocturna. Sus ojos, llenos de compasión y tristeza, seguían cada movimiento de Ricardo. No decía una palabra, no intervenía, pero su presencia era innegable, un testigo silencioso del dolor, del odio y del vacío que se había apoderado del corazón humano. Ricardo se sentó sobre una piedra, cubriéndose el rostro con las manos, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de arrepentimiento aún, sino de frustración, de impotencia. Recordó a su esposa, María Elena, y el rostro de su hijo enfermo, y sintió como su mundo se desmoronaba por dentro. A lo lejos, la luz de la iglesia parpadeaba, como un faro que recordaba que aún existía un camino de esperanza. Doña Carmen, desde su ventana, encendía velas y rezaba con fervor, sin saber que su hijo estaba sumido en la noche de su alma. Sus palabras llegaban como un hilo invisible hacia él, rozando su conciencia. De repente, Ricardo escuchó un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía venir del campo. La voz no tenía forma ni rostro, pero la reconoció de inmediato. Era la voz de la Virgen María, dulce y compasiva. «Hijo mío, aún hay tiempo». El corazón de Ricardo dio un vuelco. Su respiración se aceleró. La sensación de ser observado se volvió más intensa, más cercana. Sintió un calor suave en el pecho, un latido de esperanza que no podía explicar. Intentó alejarse de ese sentimiento, de esa voz, pero cada intento lo acercaba más al reconocimiento de lo que había hecho y de lo que aún podía reparar. Jesús, desde la colina, continuaba en silencio. Su mirada no era de reproche, sino de paciencia infinita. Sabía que la transformación de aquel hombre no sería inmediata, que cada paso hacia la redención comenzaría en la oscuridad del silencio, donde el alma se enfrenta a sí misma y reconoce su necesidad de perdón. Ricardo permaneció allí durante horas, atrapado entre la culpa y la negación, hasta que el cansancio lo venció. Se recostó sobre la tierra fría, mirando el cielo nocturno. Las estrellas comenzaron a aparecer tímidamente, como pequeñas promesas de luz en medio de la oscuridad. Y mientras cerraba los ojos, una sensación de paz mínima pero real lo envolvió. El cielo estaba escuchando, y no lo había abandonado. El silencio del cielo, más profundo que cualquier palabra, se convirtió en un espacio sagrado donde el odio y la tristeza comenzaban a encontrarse con la gracia y la misericordia, un preludio silencioso de la transformación que estaba por llegar. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El sueño divino. Esa noche, después de horas caminando por el campo bajo la luna,
Ricardo finalmente cayó en un sueño profundo, aunque su mente estaba lejos de la paz. Su corazón seguía atrapado entre la culpa, la ira y la desesperanza. Dormía sobre la tierra fría, junto al hueco donde había enterrado la imagen de la Virgen María, y en su mente comenzaba a formarse un escenario que no pertenecía a la realidad física, sino al reino de lo divino. Un sueño que cambiaría su vida para siempre. En su sueño, el campo que conocía se transformó. La tierra removida se iluminaba con un resplandor suave, como si un manto de luz cubriera el suelo. La imagen de la Virgen, enterrada y sucia, comenzó a brillar con una luz cálida, limpia y pura. Los ojos de María parecían mirar directamente a su alma, transmitiendo un amor que Ricardo no podía comprender pero que, sin embargo, le llenaba de emoción y temor a la vez. De repente, la Virgen María comenzó a hablarle, no con voz audible, sino directamente en su corazón. Hijo mío, todo tu dolor, todo tu odio, yo lo conozco. No te juzgo, pero debes dejar que mi hijo sane lo que ha sido herido. Ricardo cayó de rodillas en el sueño, las lágrimas cayendo sin control. La sensación de culpa, que había sido su constante compañera durante semanas, comenzó a transformarse en algo que nunca antes había sentido, la posibilidad de perdón. Su orgullo, que siempre había bloqueado la voz de la conciencia, se quebró lentamente. A lo lejos, apareció una luz más intensa, y entre la claridad, Jesús se presentó ante él, con la túnica blanca y el manto rojo que parecía irradiar calma y autoridad divina. Caminó hacia él con pasos firmes pero serenos. Cada paso hacía que la tierra brillara más y que el aire se llenara de una paz que Ricardo nunca había conocido. Jesús se detuvo frente a él y, con una mirada que atravesaba su alma, dijo: Ricardo, no has estado solo, incluso cuando creíste estarlo. Cada lágrima, cada grito, cada acto de rabia, todo ha sido observado. No para castigarte, sino para preparar tu corazón para volver a la luz. En ese momento, Ricardo extendió las manos hacia la imagen de la Virgen María que ahora flotaba ante él, limpia y resplandeciente. Sentía un calor en el pecho, como si cada miedo y resentimiento fueran disolviéndose lentamente. El odio que había enterrado con la tierra comenzó a deshacerse, y algo nuevo y profundo se asentó en su alma, esperanza y fe. Jesús se inclinó y colocó su mano sobre la cabeza de Ricardo. Una corriente de paz recorrió todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla. Fue un instante eterno, lleno de amor incondicional y de una claridad que Ricardo nunca había experimentado. Todo el dolor acumulado, toda la amargura y la ira, comenzaban a transformarse en comprensión y arrepentimiento. La Virgen María se acercó y, con una voz suave que parecía música, le dijo: Hijo mío, cada caída, cada error, todo puede ser convertido en luz si abres tu corazón. En ese sueño divino, Ricardo vio imágenes de su vida, la sonrisa de su esposa fallecida, los momentos felices con su hijo, la paciencia infinita de su madre, y hasta los gestos de bondad que había ignorado en otros. Todo ello le recordó que el amor de Dios nunca lo había abandonado, aunque él había tratado de enterrarlo con sus propias manos. Cuando despertó, la primera luz del amanecer entraba por su ventana. La sensación de aquel sueño aún permanecía viva en su pecho, una mezcla de paz, arrepentimiento y una claridad que no conocía antes. Por primera vez en semanas, sintió que había algo más grande que su dolor, algo que lo estaba llamando a levantarse, a reparar, a cambiar. Ricardo se levantó de la cama con el corazón palpitante. Sabía que debía actuar. No podía ignorar lo que había sentido en el sueño, la presencia de Jesús y la Virgen María, el amor que nunca lo había abandonado, y la oportunidad de comenzar de nuevo. Con pasos firmes, tomó un abrigo y salió al campo donde había enterrado la imagen. La tierra aún estaba fresca y sucia, pero algo dentro de él estaba decidido. Hoy no sería un acto de odio. Hoy sería el primer paso hacia la redención. El silencio del amanecer se convirtió en un escenario sagrado. Las aves comenzaron a cantar suavemente, como acompañando su resolución. Y desde lo alto de la colina, Jesús lo observaba, no con reproche, sino con una sonrisa silenciosa de amor eterno, consciente de que el primer acto de transformación ya había comenzado en el corazón de aquel hombre que había enterrado su fe. El despertar. El sol comenzaba a despuntar sobre San Miguel del Valle, pintando de dor y esperanza cada tejado del pequeño pueblo. Ricardo despertó con el corazón acelerado. El sueño de la noche anterior seguía vivo en su mente. La luz que emanaba de la imagen de la Virgen María, la presencia silenciosa y amorosa de Jesús, y la paz que por primera vez en semanas había sentido en su interior. Todo aquello no era un simple sueño. Era un llamado divino,
un recordatorio de que nunca es tarde para regresar al camino de la fe. Se levantó de la cama con manos temblorosas. Su cuerpo aún sentía el peso de la culpa y la amargura acumulada durante días, pero algo en su espíritu había cambiado. No podía ignorar lo que había sentido, no podía seguir huyendo de la misericordia que le estaba ofreciendo el cielo. Con un profundo suspiro, se vistió y salió hacia el campo donde había enterrado la imagen. El aire fresco de la mañana lo recibió como un abrazo silencioso. La brisa movía las hojas de los árboles y traía consigo el aroma húmedo de la tierra. Ricardo caminó lentamente hasta el lugar exacto donde había cometido su acto de odio. La tierra removida seguía allí, todavía fresca y oscura. Al mirarla, un nudo se formó en su garganta. No podía creer lo que había hecho, y por primera vez, el peso de su pecado se hizo tangible. Con las manos temblorosas, comenzó a cavar con cuidado. Cada palada de tierra que retiraba le parecía una metáfora de su propia vida. El dolor, la ira y la desesperanza enterrados durante años, que ahora emergían con fuerza. Su corazón latía acelerado, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de odio, sino de arrepentimiento profundo. Cuando por fin vio la imagen de la Virgen, su corazón se detuvo un instante. Estaba sucia, inclinada, cubierta de polvo y tierra, pero todavía intacta. La luz del sol de la mañana la iluminaba suavemente, como si el cielo mismo le estuviera dando un abrazo. Ricardo cayó de rodillas frente a ella, abrazándola con fuerza, mientras susurraba palabras que no había pronunciado en mucho tiempo. «Perdóname, madre. Perdóname, Señor. No quería alejarme de ti». En ese momento, el aire alrededor de él parecía vibrar con una energía distinta. Jesús apareció nuevamente, de pie a pocos pasos, vestido con su túnica blanca y manto rojo, observándolo con compasión infinita. No dijo palabra alguna, su mirada lo atravesaba, como si viera cada rincón de su alma, y aún así, lo aceptaba tal y como era. Ricardo sintió como un calor envolvía su pecho, disipando la culpa y el miedo. Era como si una corriente de amor y perdón recorriera cada parte de su ser, enseñándole que aunque había actuado con odio, la misericordia de Dios era más grande que cualquier error humano. Por primera vez, comprendió que su vida no estaba terminada, que siempre había oportunidad de reparar, de amar, de volver. Se levantó lentamente, todavía arrodillado frente a la imagen, y extendió la mano hacia Jesús, un gesto simple pero cargado de significado, una entrega de su alma, un acto de fe renovada. La Virgen María parecía sonreír suavemente, y una paz profunda inundó el campo. Ricardo sintió que todo su ser se transformaba desde adentro. La ira se convertía en gratitud, la desesperanza en esperanza, y el vacío en un amor que jamás había experimentado. Volvió a su casa con pasos firmes. No había palabras para describir lo que sentía, solo sabía que debía reconstruir su vida sobre los cimientos de la fe y la humildad. Al llegar, encontró a su madre, doña Carmen, sentada junto al altar vacío. Ella levantó la vista, y al verlo, sus ojos se iluminaron con lágrimas de alegría y alivio. Sin decir nada, ambos se abrazaron, y el silencio del hogar fue reemplazado por un sentimiento de reconciliación y amor divino. Ese día, Ricardo comprendió algo fundamental. El amor de Dios no puede ser enterrado ni destruido, y aunque uno se aparte del camino, Él siempre espera pacientemente para guiar de nuevo su alma hacia la luz. El campo detrás de su casa, testigo de su pecado, ahora se convertía en el escenario de su renacimiento espiritual. Mientras el sol ascendía, bañando el pueblo de luz dorada, Jesús observaba desde la colina, sereno y satisfecho, sabiendo que el primer paso hacia la verdadera transformación de Ricardo ya había comenzado. La transformación. Los días siguientes al despertar de Ricardo estuvieron marcados por una sensación extraña pero reconfortante, una paz que nunca había experimentado. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía que el peso que había llevado durante años, la culpa, la ira y el odio, se disolvía lentamente, reemplazado por un deseo profundo de acercarse a Dios y reparar el daño causado. Ricardo comenzó a acercarse a la iglesia del pueblo, no como alguien que busca rituales vacíos, sino como un hombre que necesitaba reconectar con el amor divino que lo había sostenido incluso en sus peores momentos. Caminaba lentamente, con respeto, observando a los vecinos y saludando con una sonrisa tímida. Cada gesto que hacía parecía disipar la sombra que había oscurecido su alma. Un día, decidió volver al campo donde había enterrado la imagen de la Virgen María. La tierra ahora se veía tranquila, bañada por la luz del sol de la mañana. Con cuidado, desenterró la imagen,
que milagrosamente permanecía intacta, limpia en su esencia aunque cubierta de polvo. Al levantarla, Ricardo sintió un latido de amor y perdón recorrer todo su ser. Se arrodilló allí, en silencio, mientras la Virgen María parecía mirarlo con compasión y aceptación. Cerró los ojos y comenzó a orar, no con palabras mecánicas, sino con un corazón abierto, reconociendo sus errores y pidiendo guía. Madre, perdóname por mi odio, por mi incredulidad. Ayúdame a ser un mejor hijo, un mejor hombre, y a nunca apartarme de ti de nuevo. El cielo, como si respondiera a su oración, se iluminó con una luz suave y cálida. En lo alto de la colina, Jesús apareció, como siempre, observando con ternura infinita. Pero esta vez, en lugar de solo mirar, extendió su mano hacia Ricardo, y él, con lágrimas en los ojos, la tomó. Fue un instante de comunión absoluta, donde el hombre comprendió que la verdadera transformación no viene de castigos ni reprimendas, sino del amor y la gracia que el cielo ofrece a quienes se arrepienten de corazón. A partir de ese momento, Ricardo comenzó a cambiar de manera visible. Visitaba a su madre cada mañana, ayudaba a los vecinos y se reconcilió con aquellos a quienes había lastimado con su enojo y distancia. Su mirada, antes fría y distante, ahora reflejaba ternura, compasión y gratitud. Cada acción suya era un recordatorio de que el arrepentimiento genuino puede convertir el dolor en fuerza y la oscuridad en luz. El pueblo comenzó a notar el cambio. Donde antes había orgullo y amargura, ahora había humildad y esperanza. Las conversaciones con Ricardo ya no estaban cargadas de enojo, sino de palabras de aliento y comprensión. Incluso los niños lo miraban con curiosidad y respeto, percibiendo la transformación que se reflejaba en su andar y en su sonrisa. Un día, mientras caminaba por el campo con la imagen de la Virgen en brazos, Ricardo sintió algo que nunca había experimentado. Una alegría tranquila, profunda y duradera. Se dio cuenta de que había renacido, no como el hombre que enterró su fe, sino como alguien que la había encontrado de nuevo, con un corazón más fuerte y lleno de amor. Jesús, desde la colina, lo observaba en silencio, satisfecho. Sabía que el proceso de transformación de Ricardo no había sido instantáneo, sino un camino de redescubrimiento, donde cada paso, cada lágrima y cada oración habían preparado el corazón del hombre para renacer en la luz y en la fe. Ricardo comprendió finalmente que la verdadera fuerza no reside en negar el dolor ni en hundirse en la desesperanza, sino en abrirse a la gracia divina, dejar que el amor los sane y actuar con fe y humildad en cada paso de la vida. El hombre que una vez había enterrado a la Virgen María con odio, ahora caminaba bajo el sol del amanecer con esperanza en el corazón, llevando consigo la certeza de que el cielo nunca abandona a quien se atreve a abrir su alma al perdón y al amor divino. Mensaje para nosotros. La historia de Ricardo no termina simplemente con su transformación. Su camino de dolor, ira y desesperanza hasta llegar al amor y la fe nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo y el espacio, el poder del arrepentimiento y del perdón. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, ha sentido la oscuridad tocar nuestro corazón. Hemos cometido errores, hemos caído en la desesperanza, nos hemos alejado de Dios, y en ocasiones, hasta hemos herido a quienes amamos. Como Ricardo, podemos sentir que todo está perdido, que el odio, la tristeza o la incredulidad han ganado. Pero la historia nos muestra que nunca es demasiado tarde para volver a la luz. Cuando Ricardo enterró la imagen de la Virgen María, creyó que había sellado su alejamiento de Dios. Sin embargo, lo que él no sabía es que el cielo siempre está atento, esperando el momento de tocar nuestro corazón. Cada acto de maldad, cada lágrima, cada grito de desesperación puede ser transformado por la gracia divina. El sueño divino que tuvo fue un recordatorio de que Dios nos habla de muchas formas, a veces en silencio, a veces a través de situaciones difíciles, pero siempre con amor. Jesús y la Virgen María no lo abandonaron, aunque él pensara que sí. Su mirada silenciosa fue un testimonio de que el perdón y la redención están al alcance de quienes se abren a recibirlos. La transformación de Ricardo nos enseña algo muy valioso. La fe no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar a través de él con esperanza y amor. Cada paso hacia la reconciliación, cada gesto de humildad, cada oración sincera, es un puente que nos acerca al corazón de Dios. Hoy, mientras reflexionamos sobre esta historia, podemos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos enterrado nuestra fe con orgullo, miedo o resentimiento? ¿Estamos permitiendo que la luz de Dios transforme nuestro corazón, incluso en medio del dolor? ¿Estamos abiertos a recibir la guía, el perdón y el amor que siempre nos espera? La lección final es clara y poderosa.
El cielo nunca abandona a quienes buscan redimirse, y aunque nos alejemos, siempre habrá un camino de regreso. Así como Ricardo encontró la paz, la reconciliación y la fuerza para cambiar, nosotros también podemos abrir nuestro corazón y permitir que Dios transforme nuestras vidas. Que esta historia nos inspire a no temer el arrepentimiento, a perdonar, a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, y a confiar siempre en que el amor de Jesús y la Virgen María nos acompañará en cada paso del camino. Recordemos siempre, no importa cuán profundo sea el error, cuán grande el odio o cuán oscuro el camino, la luz del cielo nos espera para mostrarnos que la transformación verdadera es posible.